Bienvenidos a Artemusas 2020, un podcast sobre lo extraordinario, conducido por las autoras Eva García Guerrero y Cruz Gabaldón. Pretendemos compartir con vosotros historias de lo extraordinario y de lo insólito en cualquiera de sus formas: literatura, cine, series. Descubriréis que además reivindicaremos autoras, obras y personajes femeninos, porque nos interesan y porque tradicionalmente se les ha dado menor cobertura. Como las musas, te susurraremos contenidos al oído. Quédate con nosotras. Conversaremos de arte y musas. Y este es nuestro podcast número 0. Bueno, para empezar nos presentamos. Mi compañera es Eva García Guerrero, es escritora, es de formación historiadora y arqueóloga, digamos, es la más clásica, la que tiene por formación no decir más antigua. De las dos. Yo soy Cruz Gabaldón. Ambas dos somos miembros de un grupo llamado Proyecto Artemisa, que es un colectivo de 7 escritoras del que os iremos contando más cosas y os daremos más información. Por cierto, tenemos un blog, proyectoartemisa.com, donde podéis acceder a contenidos como cuentos, reseñas, gratuitamente. Gratuitamente es una buena palabra. Os queremos contar aquí un poco un avance de las cosas que vamos a hacer en este podcast, porque es algo que nos hacía mucha Espera, ilusión. yo no te he presentado a ti. Ah, caramba. ¿Y yo quién soy? Aquí mi compañera Artemusa es Cruz Gabaldón, ingeniera de telecomunicaciones, es nuestra autora más tecnológica, ha escrito muchos cuentos, está embarcada en una novela y... Yo soy la chica de los gadgets. Exactamente. Bueno, la idea de por qué hacemos esto, pues esto nos apetecía mucho hacerlo desde hacía algún tiempo y decidimos empezar con el año, ¿no? Casi como con un propósito de año nuevo, por eso el 2020 es como Odisea 2001, pues Artemusas 2020, ¿no? Casi parecemos de Kubrick. ¿Y por qué Artemusas, esta palabra? Primero porque somos artemisas. Y después porque esa palabra contiene los dos conceptos que nos interesan. Arte, vamos a hablar de todas las modalidades del arte referido a lo extraordinario, y musas. Hablaremos de creatividad sobre todo, de creatividad y de lecturas y de cine, de un montón de disciplinas. Aquí ha salido una palabra importante. Veréis en la descripción del podcast que vamos a utilizar la palabra extraordinario como una especie de palabra resumen, palabra paraguas. Un mantra. Sí, que para nosotras significan muchas cosas y que os queremos ayudar a comprender. Tradicionalmente lo que llamamos extraordinario han sido esos géneros que conocidos como fantasía, ciencia ficción, terror, quiero decir, todos aquellos géneros en los que se tratan historias donde la realidad trasciende un poco de sus límites convencionales. Ese es un poco el paraguas de contenidos que nos gusta más y sobre el que más trabajaremos y más incidiremos. Aunque también nos vamos a salir un poco de lo que el fandom de este país entiende por ciencia ficción, fantasía o terror. O sea, hablaremos también de autores que escriben no realista, pero que normalmente salen de las estanterías de lo fantástico. Porque una de las cosas maravillosas de este tiempo en el que vivimos es la hibridación, y la hibridación es esa mezcla mágica que se da entre diferentes géneros o autores que tratan el arte de diferentes formas y los conjugan en un producto nuevo, ¿no? Estamos descubriendo cosas nuevas. Hoy en día las series de lo fantástico tienen muchísimo éxito. Ahí tenéis todas las plataformas, Netflix, HBO, cualquiera, cuyos estandartes son estas series, desde Juego de Tronos a cualquier otra. Nosotras pertenecemos a la tertulia del Copón, que es una tertulia que habla o que trata temas de cine. Uh-huh. Temas de cine. Esta es una tertulia que se realiza presencialmente en la ciudad de Valencia, en España, todas las semanas desde hace más de 3 años y que también, si os interesa y queréis más información, pondremos más información aquí debajo en estas casillitas de debajo del podcast. ¿Y cuáles son las secciones que vamos a tratar en nuestros podcasts? Bueno, pues yo creo que la palabra va a ser el eje central, ¿no? del podcast. La palabra le vamos a dar mucha importancia, incluso puede ser que tengamos, cada programa tengamos una palabra del día y os ayudemos un poco a entenderla y a utilizarla. Una palabra extraordinaria, por supuesto. Como todo lo que hacemos, extraordinario. También nos va a gustar, vamos a intentar leer fragmentos o leer microrrelatos de autores consagrados y microrrelatos vuestros. Que nos los podréis
enviar a nuestra dirección de correo. Amigos cibermusos y cibermusas que estáis al otro lado, os pondremos también la información por si queréis compartir con nosotras y os apetece y nos permitís que leamos alguno de vuestros micros, siempre y cuando ese matiz de lo extraordinario esté presente. Sobre todo hablaremos de libros, somos escritoras. Haremos reseñas, algún tipo de reseña. ¿Qué más? Los libros son magia. Y la magia nos gusta. Y naturalmente tendremos entrevistas. Saldremos cual artemisas furtivas con nuestro micro y nuestro equipo de grabación e intentaremos pescar autores. Asistiremos a eventos, hispacones, intentaremos Celsius. Intentaremos contaros todas las cosas extraordinarias en las que andemos metidas o de las que tengamos conocimiento. Os tendremos al día de las noticias más relevantes en el panorama extraordinario. Sí, pero sobre todo no olvides que al final somos amigos. Si os interesa algo, contárnoslo, preguntarnos, pedirnos contenidos, porque vamos a leer todo lo que nos enviéis y vamos a intentar, pues, en la medida que encaje con la línea editorial que queremos seguir, pues incorporaros. O sea, que esto sea una conversación no solo entre... Sí, hablaremos de temas que nos interesan, que estén de actualidad, y que tengan que ver alrededor del tema del libro o del audiovisual. Podemos hablar de editoriales y de muchas más cosas. Bueno, y vamos a empezar ya directamente con ello. O sea, sí, sobre todo lo que queremos es divertirnos e inspirarnos. Sí. Y que todos nos lo pasemos un rato bien. A nosotras esto nos resulta muy divertido. Bueno, y bienvenidos. Bienvenidos. Cibermusos y cibermusas. Bienvenidos. Bueno, comenzamos ahora con la sección de microrelato extraordinario. Esta vez lo vamos a hacer con un micro del autor Ángel Pontones. Forma parte de su recopilatorio que se llama Con vistas al mal, ha terminado en L, no ha terminado en Es un título R. fantástico. Sí, es un título, bueno, genera confusión. La editorial es Caballo Cuatralbo y el relato que vamos a leer, que va a leer Eva, se llama Relatividad. Ángel es además un escritor muy afín en los medios digitales, es un experto sobre todo en microrelatos con un sentido del humor muy particular, muy de Ángel que ahora publica sus píldoras, que le llama así a sus micros, en la revista digital Hype. Y hace unos años ganó el premio, no sé si lo recordáis, Francino, de relato corto, de micro, en la radio. Muy bien. Comenzamos. Relatividad. La primera vez que me destinaron a ir, me llamó la atención que en la superficie del planeta solo nevaba una vez cada 1000 años, y aún más, que a una noticia tan excepcional tan solo se le dedicaban un par de frases en una conversación o un par de líneas en los noticiarios telepáticos. Sin molestarme más en indagar sobre el tema, supuse que los habitantes de Ir habían superado las conversaciones de ascensor, la reiteración en las cosas que pasan pero no en las que suceden, o el temor al silencio y sus posibilidades. 6 minutos después de felicitarme por la existencia de una sociedad que aprovechaba su tiempo sin necesidad de rellenarlo, descubrí, por obra y gracia de mi primer anfitrión, que la esperanza de vida en Ir no pasaba de los 5 minutos y que por ello no tenía mucho sentido andarse por las ramas. Entre paréntesis, El astronauta que perdía su tiempo en el espacio. Editorial Multiverso Adverso, 2043. Bueno, como veis, este es un ejemplo, ¿no?, de los muchos microrelatos que componen esta obra. Aprovechamos... Hemos escogido uno de ciencia ficción, pero no todos son extraordinarios, no todos son de género, ¿eh? Hay muchos que van sobre burocracia, sobre amor o desamor, sobre viajes. Un poquito de política, a veces también. Política. Aunque no sé si hay de política en esta antología. Pero bueno, os la recomendamos. Sí, os la recomendamos.
Cambiamos ahora un poquito de registro para hablar de lo audiovisual y comencemos por las series. Voy a preguntarle a Cruz, ¿qué serie sigues ahora mismo? Esa es una pregunta difícil, tengo una larga lista, pero quiero empezar esta sección recomendando una serie franco-belga que se llama Zone Blanche. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Zone Blanche. ¿Zone Blanche? Zone Blanche, ya está criticando mis acentos. Bueno, Zone Blanche significa zona blanca, sería la traducción al francés de zona blanca. La podéis encontrar en Netflix en España. El título que le ha dado Netflix es Black Spot. Parece lo opuesto, pero son conceptos que vienen a significar lo mismo. Aquí estamos hablando de una serie que aparentemente es una historia con un componente policial. Podríamos decir que es un thriller policíaco que se desarrolla pues en un pueblecito muy cerca de un bosque en una zona interior de Francia, una zona muy particular, un pueblo llamado Villefranche. Villefranche es un pueblo muy especial. ¿Hasta qué punto crees que es importante la geografía en esta serie? Pues fíjate, en este caso es una historia que, si bien te la está ubicando en el centro de Europa, tiene muchos componentes que recuerdan un poco a lo que podría ser un western, ¿no? Porque tiene un aspecto como muy de la frontera, ¿no? El tipo de personajes son personajes muy fronterizos que perfectamente te los podrías encontrar en Estados Unidos, ¿no? En una producción anglosajona. Sí. Ahí tienes razón, pero yo que también la he visto un poquito por encima. Me refiero a qué importancia tiene en el sentido de espacio de ese pueblo, que es un pueblo muy peculiar, cerrado, introducido casi en el centro de un bosque. Donde el bosque realmente es un protagonista más de la historia. Estamos hablando de una zona, y de ahí el nombre en el título de la serie, en la que por razones aparentemente misteriosas la tecnología no funciona correctamente, ¿no? O sea, que son blanche significa sin cobertura o algo así. No es solo cobertura, quiero decir, prácticamente cualquier dispositivo electrónico es una zona donde no funciona correctamente, ¿no? Y esa especie de alteración en la naturaleza, que se manifiesta en los dispositivos electrónicos, es una alteración que está presente en el terreno, y yo creo que está presente también en los personajes. Es como si la naturaleza en ese sentido fuese superior a la tecnología, ¿no? Pudiese incluso borrarla de alguna manera. Podríamos decir que la naturaleza aquí está un poco vigilando, ¿no? Vigilante y también protegiéndose de la tecnología y de ciertas cosas que vienen de la mano del hombre. ¿Y cuál sería el argumento de esta serie? Bueno, pues la película empieza pues con el equipo policial de Zone Blanche, que está compuesto por Lauren Weiss, que es la sargento mayor según la traducción. Es una protagonista femenina, por aquello que decimos que nos gusta precisamente tener protagonistas femeninas. Es digamos la responsable de todo el equipo de investigación de los asesinatos. Son tres, es un pueblo pequeño, cierto. Míos, 3 para muchísimos asesinatos, o sea, suceden más asesinatos en este pueblo que en una favela brasileña. La verdad es que yo no me iría de vacaciones a Zone Blanche, y eso que el bosque se ve estupendo. No me iría de vacaciones a Zone Blanche porque el índice de criminalidad es altísimo. Es altísimo. Es supongo que otra de las rarezas, ¿no?, que provoca de las anomalías, ¿no?, que tiene la naturaleza en ese lugar. Bueno, se van dando una serie de crímenes, y en paralelo pues vemos la historia de la propia protagonista y de los protagonistas de la gente que vive en el pueblo, que realmente empieza a conectarse con una tradición ancestral y con una tradición pagana. Podríamos decir que aparecen algunos elementos un poco feéricos que tienen que ver con el dios cernudo y con la mitología pagana. Entonces podríamos decir que es una especie de thriller eco-noir. Bueno, nos podemos inventar el término. Con tintes sobrenaturales, algo así. El tinte sobrenatural es muy sutil. Casi podrías llegar a no verlo. Yo creo que está, y conforme va avanzando la serie se va viendo más.
pero es lo suficientemente sutil para que para que si no eres afín a esos elementos, pues no te tire para atrás. Sí que el personaje del bosque en sí está siempre presente en todas las historias, y sí que la protagonista además no solo investiga los crímenes que están ocurriendo en el momento presente, sino que en todos los casos, en cierto modo, ya está intentando resolver pues un misterio, un crimen, entre comillas, que le ocurrió, algo que ella vivió cuando era joven, ¿no? Un trauma que tuvo de joven, que vamos en a ver el interior del bosque, ¿no? Sí, vamos a ver desde el principio que se manifiesta, que tiene incluso una manifestación física en la protagonista, porque ha perdido algún dedo por culpa de eso, y creo que cada monstruo, que cada enemigo con el que Logan está combatiendo, está también combatiendo contra su propio monstruo y contra sus propios enemigos del pasado. Entonces yo creo que igual en esta serie tendríamos, aparte de el enemigo sobrenatural, que como has dicho está esbozado, luego hay unos villanos que son la familia Steiner, creo que se llaman, ¿no? Que son los dueños del aserradero y de la fábrica sí, el capital, sí, ¿no? El capital, y que además son los alcaldes los que gobiernan en este pequeño pueblo. Y después ella, que es su propia villana también, ¿no? Uh-huh. Sí, que continuamente en cierto modo se autosabotea. Efectivamente, se hace un poco de sabotaje. Todos los personajes son muy característicos en esta serie, desde los otros policías a los personajes que... Háblame, Diosito. Diosito. Es un personaje, es el segundo, digamos, de a bordo de la gendarmería, que es un personaje grande, maravilloso, súper protector, que siempre es como el caballero que está siempre cuidando de Logan, ¿no? Que no pierda el foco, pero que tiene su propia historia personal que tampoco quiero desvelar porque no quiero decir nada que pueda sonar a spoiler. Aunque de los tres protagonistas, de los tres que componen la gendarmería, la serie comienza con el fiscal, que es el tercero a bordo, el último que se añade a este equipo, ¿no? Bueno, hay dos personas más en la gendarmería, pero el fiscal viene, digamos, atraído por el alto nivel de delincuencia, que es totalmente justificado, vamos, en Villefranche hay un asesinato cada 4 días, por lo que parece, ¿no? No es algo totalmente, o sea, no, antes de viajar a Villefranche, miraros bien. Hay que pensárselo, a no ser que seas un psicópata. Sí, en ese caso vas a pasar totalmente desapercibido, es un buen sitio para ir. Bueno, también es una serie que tiene mucha simbología, ¿no? Por ejemplo, esos cuervos que aparecen constantemente. Y luego, técnicamente, ¿qué te parece? Tiene además la propia luz, ¿no? El tratamiento de la luz es muy interesante. Y del color. De la luz y del color, porque siempre tienes esa sensación de luz de bosque, ¿no? Que nunca hay luz directa, la luz siempre está un poco tamizada, es como la luz de invierno, ¿no? Que siempre tiene unos matices fríos y está presente, es el color que domina toda la serie y toda la historia. Yo creo que este tipo de historias... En España también tenemos, por ejemplo, El guardián invisible, ¿no? De Dolores Redondo, que se ha llevado al cine también, en el que hay un misterio un poquito fantástico en un bosque, que no sé, asesinatos, o en series como Twin Peaks o White War Pine, ¿no? Sí, bueno, la serie alemana de Dark. También, sí, es un tipo de historias que están empezando a salir, y lo que me gusta especialmente de esta es que además nos permite poner un poco en valor la producción audiovisual europea, que yo creo que se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Si no teníais en el ojo esta serie, Zone Blanche, os la recomendamos. Pero ya es autoconclusiva, ¿ha terminado o cuántas temporadas tiene? No digo nada. No decimos nada. No digo nada. No spoiler, no nada. No digo nada más. Digo que tiene unos personajes fantásticos, que tiene esos toques mágicos, especiales, pero tiene thriller, tiene género negro y tiene también pues ese esbozo de sociedad
de frontera, ¿no? Sociedad fronteriza, en este caso europea, pero bueno, con ese y luego tiene rollito. su parte de emotividad, sí, tiene, ella tiene una hija, una relación difícil con su hija, una relación también súper complicada amorosa, con uno de los Steiner, un francés. Otro de los protagonistas, tiene también una relación homosexual, pues un poco cubierta, ¿no? Que no puede mostrar. Sí, tiene su parte también de conflictos emocionales. Hay un poquito de todo, o sea, muy recomendable. Bueno, vamos a pasar ahora de la parte audiovisual a la parte literaria, porque la parte literaria, como hemos dicho, va a ser uno de los ejes de este podcast. Entonces, ¿qué nos traes hoy como recomendación literaria, Eva? Bueno, pues una de mis últimas lecturas ha sido El espejo del tiempo, de Salvador Bayarri. Es ciencia ficción hard. Yo no soy mucho de hard, porque el hard siempre tiene que ver con tecnología, con explicar mucho la ciencia. Pero oye, me ha atrapado. Es ciencia ficción hard adictiva. Sí. Bueno, el autor de esta obra es Salvador Bayarri. La novela se llama El espejo del tiempo y ha sido publicada por Apache Libros. Salvador Bayarri es un escritor de aquí de Valencia. Es doctor en física, es licenciado también en filosofía. Sí. Eso ya te está diciendo un poco, digamos, cuáles son sus intereses y qué elementos vas a encontrar en su literatura. Nos sitúa un poco para entender qué tiene este hombre en la cabeza y cómo trata el tema de este libro, que al fin y al cabo es el tiempo. Entonces es un concepto que él lo aborda desde estos dos puntos de vista. Me he hecho gracia lo de que tiene en la cabeza. Igual un buen lío como todos. Desde el punto de vista físico, de un físico, y también desde su vertiente psicológica o filosófica. Nosotras hemos tenido la ocasión de conocer personalmente a Salvador. Salvador ha sido uno de los organizadores del último festival Hispacom, de la Hispacom 2019, que se celebró en Valencia, y en el que tomamos parte como proyecto Artemisa y también a título individual. En concreto, Salvador forma parte de la Fundación Asimov, y dentro de la Fundación Asimov tienen una iniciativa que se denomina Cuadernos Pragma. El Movimiento Pragma, sí, donde están intentando dar como guidelines, regenerar y estimular la ciencia ficción en nuestro país. Sí, buscando además fomentar el uso de la utopía, digamos, o de la construcción de un futuro optimista frente a la construcción quizás más pesimista que se ve en la mayoría de las distopías. Ahí coincidimos con Salvador, coincidimos con esta que premisa. Que viva la vida más allá del apocalipsis. No vamos todos a morir. No queremos morir. Cuéntanos un poco más de la historia de... Un poco es eso, ¿no? Que aboga por la utopía, pero esto no quiere decir que todo sea maravilloso desde un principio y que no haya un conflicto. Al revés, esta novela, por ejemplo, empieza como una distopía. Empieza con el apocalipsis. Sí, que se acaba el mundo, entonces. Se acaba el mundo, no exactamente, pero ha sufrido una devastación gigantesca a causa de un experimento fallido que trajo como consecuencia una cuerda incandescente que va rodando por el mundo y creando el caos y la devastación, y que es poco predecible. Esta es la premisa de salida del libro. Muy bien, pues cuéntanos un poco más. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues he de decir que no me ha aburrido, y eso no me ha aburrido, al revés, me ha enganchado muchísimo desde el principio, pese a que tiene párrafos enteros explicando física. Señores, yo soy licenciada en historia. A mí que me expliquéis cómo es una catedral, la planta griega, la planta latina, me parece súper divertido, pero bueno, la física también te puede atrapar. Señores. El libro no es un libro de gran formato, creo que es un libro breve, es una novela breve. Con lo cual... Sí, es una novela corta. Bueno, la novela arranca ya de forma trepidante en el pasado, contándonos un episodio del pasado para llegar a un presente, como os he dicho, destruido y en perpetuo
peligro de extinción a causa de esta anomalía que os he explicado. Hay dos protagonistas. Uno de ellas, la protagonista fundamental es una joven, es una protagonista femenina. Os dijimos que hablaríamos más de, o intentaríamos buscar protagonistas femeninas. Se llama Josie Sitano, y es una joven que tiene un pasado traumático en lo sentimental. Bueno, traumático porque el mundo ha estado a punto de... Yo creo que cuando se acaba el mundo tus historias casi sentimentales... todo el mundo tiene un pasado traumático después de un apocalipsis, ¿no? Pero ella pues tiene ciertos temas con sus padres, no ha tenido unos padres un poco especiales. Bueno, se ha acabado el mundo y nos sigue pareciendo que nuestros problemas con los padres son... tiene un poquito de trauma. Pero llega un personaje a su vida en el principio de la novela que le obliga a enfrentarse a un legado que le deja su padre. Y es que su padre era escritor de ciencia ficción, aquí tenemos un poquito de metaliteratura, y fue el que predijo en sus libros el desastre que ocurriría más tarde, y por eso fue detenido por los militares, y ya no cuento más, ¿vale? No. Y luego tenemos otra protagonista, o otro protagonista, no sabemos género, en un principio, que es un ente u otreda, que vive en... Utreda podía ser la palabra del día. Esas palabras de las que vamos a hablar, bueno, otreda, de otra dimensión, por eso el libro se llama El espejo del tiempo. Ya lo entenderéis, a mí me costó un poquito. O sea, más allá del espejo del tiempo, y que tiene en común con Josie, que es un ser aislado y en perpetua soledad. Y esto puede que con el tiempo cambie para los dos, ya lo iríamos viendo. Después es una novela de suspense. Es un thriller y tiene mucha acción, sobre todo de esta dicotomía que se da siempre entre científicos y militares, y que ha traído tanto tema detrás y tantas películas que hemos visto, es un recurso muy utilizado tanto en el cine como... Sí. En la estructura literaria parece sencilla porque él utiliza un lenguaje ágil, dinámico, que hace que no te pares, porque, y esto es un acierto, porque como va a hablar de conceptos tan complicados, utilizar este lenguaje los hace más llevaderos, ¿no? Más cercanos, más accesibles. Guarda su complejidad, como he dicho, porque está salpicada de saltos en el tiempo y de flechas también de flechas del tiempo en direcciones opuestas. Esto ya lo iréis viendo. Probablemente de las cosas más difíciles de hacer bien cuando se escriben historias de ciencia ficción que involucren saltos en el tiempo, es muy, muy difícil manejar. Pero esto es posible cuando el autor domina los temas que trata. ¿Sabes? Entonces, como Salvador es físico y es filósofo, pues lo tiene más fácil. Sí, meteduras de pata. Lo tiene más fácil, bueno. Y luego otra cosa que me gustó de la novela es que empatizas, ¿no? Porque, vamos, un físico... ¿Qué tienes tú que decir de que a ver, no todos los físicos son empáticos, ¿qué vamos a decir? Eso es un tópico. Pero bueno, Salvador parece que se defiende. Entonces empatizas mucho con la protagonista, con los sentimientos de Josie. Y aunque el protagonista al final entiendes que es el tiempo, y cómo en su vertiente psicológica Josie intenta aprender o a sobrellevar estos traumas que ha tenido a través del tiempo, ¿no? Como el tiempo es como esa dimensión que te da esa posibilidad de cambiar y de mejorar. ¿Se convierte en una herramienta el tiempo? Sí, es una herramienta en lo personal. ¿Es una historia de héroe en este caso? Quiero decir, ¿hay un personaje que va evolucionando? ¿O eso? Sí, por supuesto. Es un personaje que lo que consigue al final, no os lo voy a decir, porque si no se haría
un spoiler, pero es la típica historia, entre comillas, de un ser que busca su identidad, o de dos seres que buscan su identidad y superar aquello que perdieron en el pasado y reconstruirse. Está escrito en primera persona, creo, pero utiliza un recurso también muy chulo, que es contárselo a un tercero a través de una grabadora. Esto sale ya en la primera o en la segunda página, no os desvelo nada que no podáis saber. Y se desarrolla en Estados Unidos. Se ve que como él vivió allí también una temporada larga y lo conoce, yo creo que quedaba más verosímil en este país que en España. Bueno, sí. La próxima vez que haya un fenómeno de estos planetarios también lo podemos resolver desde España. Quizás no es el fin del mundo, pero sí es el fin de este podcast. Ha llegado el tiempo de terminar este primer contacto con vosotros. Quería, para empezar, pediros disculpas por pequeños errores, pequeños fallos técnicos que detectéis en el podcast. Bueno, tened en cuenta que somos advenedizas en esto de enfrentarnos al micrófono. Es nuestro primer podcast en real, pero iremos mejorando, ¿no?, con el paso del tiempo. Os recordamos que vamos a estar en las redes sociales. Queremos que haya comunicación con vosotros, entonces presentaros, contarnos cosas, hacernos sugerencias. Mandarnos vuestros micros. Podéis enviarnos tanto micros como sugerencias a nuestro correo electrónico artemusas2020@gmail.com y podéis seguirnos en las redes, lo que os resulte más cómodo. Estaremos tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Y nada, avanzar un poco los contenidos para el futuro, para próximos podcasts. Tenemos pensado entrevistar a la autora Miriam Jiménez Iriarte, autora de Ayantec. Hablaremos de Elia Barceló y de la antología sagrada, que acaba de recibir el premio Retro Ignotus de 2019. Buscaremos palabras extrañas y extraordinarias que nos encanten y hablaremos de series. ¿Qué serie? La semana que viene te toca a ti. ¿Qué serie nos vas a proponer? Bueno, os voy a dar una pista. No es un avión, pero vuela y ahora tiene el pelo blanco. Déjame adivinar. ¿Hablamos del Brujo? El Brujo, de Witcher, sí. Sí, la serie de moda. Pues nos va a encantar hablar del Brujo, porque es una serie de la que todo el mundo está hablando y también queremos contaros nuestra opinión al respecto. Una vez más, gracias a todos y os esperamos la próxima semana. Adiós, cibermusos y cibermusas. Hasta pronto. Un beso a todos.